El 6 de mayo de 2026 se estrenó el capítulo 5 de la cuarta temporada de Re:Zero, un episodio mucho más calmado, enfocado en seguir construyendo el contexto para los eventos futuros, pero que aún así nos dejó momentos bastante impactantes, como el pasado de la Bruja del Orgullo o la aparición de un nuevo personaje. Como cada semana, hoy les traigo mi análisis del capítulo 5 de la cuarta temporada, donde revisaremos el contenido omitido de la novela ligera, algunos datos curiosos y por supuesto un poco de mi opinión. Este episodio continúa la adaptación del volumen 22, pero antes que nada, ¡comencemos! El capítulo inicia con nuestro grupo descubriendo una nueva ubicación dentro de la torre, la biblioteca Taijeta. En la novela ligera, Subaru reflexiona internamente sobre lo que parece más evidente. Considerando el primer examen y todo lo expuesto previamente, todo apunta a que Flugel sería otra persona invocada desde nuestro mismo mundo. Ante el reclamo de Subaru, Shaul añade que Raid Astria tenía una personalidad más acorde a la de una persona retorcida, lo que lleva a Subaru a pensar que los héroes que derrotaron a Satella no eran precisamente individuos equilibrados en cuanto a carácter. Por su parte, Beatriz experimenta una sensación de nostalgia. A pesar de que no todos sus recuerdos en ese lugar fueron agradables, los 400 años que pasó encerrada en la biblioteca prohibida le traen memorias importantes. Además, ese fue el lugar donde estableció su contrato con Subaru, por lo que le resulta imposible odiarlo. En la novela ligera, el grupo insiste más en que superar el examen fue un logro de Subaru. Sin embargo, él no puede verlo de esa manera, ya que lo percibe como algo injusto. Esta sensación de inferioridad es un rasgo que el personaje ha venido desarrollando desde el arco 5 y que tendrá un peso significativo en el conflicto actual. El anime representa por primera vez cómo se ve un libro de los muertos cuando su lector no conoce a la persona. Las letras se mueven constantemente, haciendo imposible su lectura. Este es un detalle que incluso sorprendió al propio autor. De igual manera, se muestra cómo es la experiencia de leerlo, con el lector literalmente entrando en el libro. El anime también adapta de forma sobresaliente el pasado de Typhon, la Bruja del Orgullo, siendo incluso superior a la novela ligera en calidad narrativa. El padre de Typhon intentó inculcarle desde niña las consecuencias de las malas acciones, pero esto terminó generando en ella una duda existencial sobre la diferencia entre el bien y el mal. No fue hasta que rompió una taza y su padre no la castigó que despertó la autoridad del orgullo, comprendiendo que la culpa es determinada por el propio corazón. No tenemos más información al respecto, cómo llegó el factor o algo parecido. Esto la lleva a causar caos en el mundo, juzgando y castigando a las personas. Como dato curioso, el pueblo que vemos está inspirado en la piazza del anfiteatro en Lucas, Italia. Un detalle interesante considerando que en la novela ligera solo tenemos una ilustración del diseño del padre de Typhon. Subaru describe la experiencia de leer un libro de los muertos como vivir en carne propia los acontecimientos de otra persona, por lo que considera una suerte poder regresar sin sufrir secuelas graves. Este punto es sumamente importante, ya que más adelante se explica que, si bien existe una forma de leer estos libros sin un impacto tan fuerte como el que experimentó Subaru o Julius, también se ha demostrado que puede generar graves secuelas mentales en mentes débiles. Julius también experimenta esta visión del pasado, pero en su caso con alguien a quien conoce muy bien, Baljerold Temegriff. La novela ligera amplía la información sobre este personaje, revelando que era uno de los 9 generales divinos del Imperio de Wallachia, país vecino de Lugúnica. Julius se enfrentó a él por coincidencia durante una visita al Imperio en el pasado, junto a Reinhard y Ferris. Baljerold organizó un golpe de estado contra su propio país, por lo que su muerte no generó consecuencias diplomáticas para Lugúnica, a pesar de la tensa relación entre ambas naciones. Aún así, Julius mantiene una opinión sorprendentemente positiva de él, ya que reconoce que no actuó por beneficio personal. Incluso admite que, de haber sido diferente el enfrentamiento, él mismo podría haber muerto.
momento. Estos acontecimientos son desarrollados con mayor detalle en la novela spin-off, específicamente en el volumen 4 de Re:Zero X. La mención de Ballerow me emocionó bastante. Aunque el anime se haya omitido gran parte de su información, es inevitable pensar en el futuro, ya que será un personaje con cierto nivel de relevancia en el arco 7. Además, no puedo evitar reflexionar sobre el hecho de que Julius ahora conoce gran parte de su pasado tras haber leído su libro de los muertos. Al recopilar información, Erigna se sorprende al enterarse de que Subaru conoce una bruja, llegando incluso a preguntarle en tono de broma si tiene alguna relación con el culto de la bruja. Curiosamente, estas sospechas adquieren mucha más relevancia en el arco 10. El grupo decide entonces centrarse en la búsqueda de información. Una de las grandes interrogantes era desde cuándo se empezó a recopilar información sobre la gente fallecida. No estaba claro si todo esto comenzó desde la construcción de la torre o si abarcaba a todas las personas que han existido. Es en ese momento cuando Meili, tras mucho tiempo en silencio, interviene. Considerando que su tarea era ayudarlos con las Mabestias, se podría decir que su misión ya ha sido completada. A partir de sus palabras, Subaru trae a colación su propia percepción de la niña, un aspecto que el anime omitió. Él muestra interés por el pasado de asesina de Meili y decide preguntarle directamente al respecto. En la novela ligera, ella estalla en carcajadas ante la pregunta, sorprendida de que recién ahora saque ese tema, considerando que ha pasado aproximadamente un año como prisionera en la mansión. Sin embargo, esto resulta comprensible, ya que en todo ese tiempo no había hecho nada realmente peligroso. Meili hace referencia a la historia corta La lucha de Petra en el campamento de Emilia, página 1, la cual fue adaptada en el capítulo 2 de la cuarta temporada de Re:Zero Break Time. Durante este periodo, Petra y Meili desarrollan una relación bastante cercana, y gracias a la influencia de la sirvienta, Meili ha logrado mantenerse a raya. Subaru, por su parte, tiene una percepción bastante negativa de la madre que Meili menciona, ya que, por lo que se cuenta, utiliza el miedo para manipularla y enviarla a completar misiones como asesina. De esta forma, nos enteramos que Meili fue abandonada en el bosque desde muy pequeña, hasta que finalmente fue encontrada por Elsa. El propio Tappei añade un detalle muy interesante. Meili, debido al efecto de la bendición de manipulación de bestias, actúa como una especie de niña lobo en versión Mabestia. Posteriormente, su referencia para aprender a comportarse como humana fue Elsa, la cual claramente no era el mejor modelo posible. Los verdaderos padres de Meili siguen siendo, incluso a día de hoy, un completo misterio. Existen diversas teorías que la relacionan con Dinas, considerando el enigmático diálogo de Leiba Tenkaito durante su enfrentamiento contra Otto y compañía en el arco 5, tercera temporada. Si te interesa profundizar más en estos temas, les recomiendo revisar mi análisis del capítulo 15. A pesar de todo, Meili no muestra interés en conocer a sus padres. No es que les tenga rencor, sino que simplemente los considera irrelevantes. De hecho, afirma que no hay ningún libro de los muertos que le interese leer. Sin embargo, la novela ligera deja entrever una pequeña matiz de duda en sus palabras, anticipando que quizás sí exista alguien a quien le gustaría conocer. El grupo llega a la conclusión de que la biblioteca es demasiado extensa como para investigarla por su cuenta. Ante esto, Julius propone informar sobre la situación y traer un equipo de investigación adicional. Ahora que la torre ha sido explorada en gran medida, contar con más mano de obra sería lo más lógico. Sin embargo, aquí surge un problema importante: las reglas de la atalaya. Shaola menciona 4 reglas fundamentales, las cuales le impiden abandonar la torre y por lo tanto pedir ayuda externa. Además, revela que si estas reglas se rompen, ella se transformaría en una máquina de matar. La novela hace especial énfasis en la palabra transformar, lo cual no es un detalle menor. Aún así, Shaola no parece demasiado preocupada, ya que afirma que su maestro es mucho más fuerte que ella. Un detalle interesante en la dirección del anime ocurre durante la pregunta ¿qué es Shaola? En ese momento, Meili recibe un plano completo que prácticamente nos anticipa sus orígenes y explica por qué ambas conectaron tan rápido. En la novela ligera, Meili menciona que estar con Shaola le resulta relajante, mientras que Shaola afirma que no le molesta en absoluto sus acciones. Por otro lado, Beatriz se muestra mucho más interesada en el mecanismo de la biblioteca. De hecho, durante toda la explicación, permanece recorriendo las estanterías, absorta en su curiosidad. Es entonces cuando Subaru le da un pequeño beso en la frente para traerla de vuelta al grupo, provocando que el espíritu se sonroje. Inspirada por su recuerdo de Kikna, Emilia decide intentar pensar cómo lo haría una persona malvada, lo que le permite deducir que las escaleras hacia el siguiente piso en realidad se encuentran descendiendo.
El grupo menciona que no habían visto ese camino anteriormente, por lo que teorizan que algún mecanismo de la torre los llevó a ignorarlo inconscientemente hasta completar el primer examen. Internamente, Subaru reflexiona sobre lo bien que van en la conquista de la torre, considera que se trata de un avance histórico y reconoce que, desde que llegó a este mundo, ha estado involucrado en grandes hazañas. Sin embargo, lejos de sentirse orgulloso, minimiza sus logros, recordando que tuvo que morir múltiples veces para llegar hasta este punto. Emilia, al notar este menosprecio, le dice que no debería pensar de esa manera. Anastasia también refuerza esta idea, evidenciando nuevamente este rasgo en la personalidad de Subaru, el cual, como ya he mencionado, será clave en el conflicto actual. Al llegar a la siguiente habitación, el grupo se sorprende. En un inicio, creen haber regresado a la sala anterior, pero Emilia confirma que se trata de un lugar distinto. Antes habían subido 454 escalones, mientras que ahora solo fueron 54. Desde su llegada a la torre, Emilia ha desarrollado el curioso hábito de contar las escaleras. Es entonces cuando aparece un nuevo personaje. En este capítulo no revela su nombre, limitándose a autodenominarse como el palillero. El anime no omite prácticamente nada de esta escena. De hecho, incluso introduce mejoras. En la novela ligera, el escenario permanece como un espacio en blanco, pero en el anime, al comenzar el segundo examen, el entorno cambia a una zona verdosa, un campo mucho más adecuado para el combate. No obstante, en la novela ligera este personaje tiene una actitud mucho más vulgar, observando abiertamente los pechos de las chicas que le resultan atractivas e incluso las invita sin rodeos a acostarse con él en repetidas ocasiones. Es un detalle que ojalá se mantenga en los siguientes episodios, ya que define bastante bien su carácter. Julius será el primero en enfrentarlo, preparando el escenario para un combate importante, mientras el capítulo cierra con el título, El hombre palillero. Y en fin, este fue mi análisis del capítulo 5 de la cuarta temporada. Un episodio con mucho menos contenido recortado que el anterior, algo que personalmente me deja bastante tranquilo. Lo único que me hubiera gustado ver con más detalle es el pasado de Ballerow, o incluso algo más pequeño como un cameo del personaje, aunque probablemente eso sería pedir demasiado. La próxima semana continuaremos con la acción desenfrenada y muchas más cosas que seguro nos impresionarán. Dicho esto, recuerda que todo lo dicho es mi opinión, puedes dejarme saber la tuya en los comentarios, y sin nada más que aportar,